Hola y bienvenidos a el video número 50 en la serie Sí Jesús. Este va a ser el último video en esta serie y ahora vamos a platicar sobre la última S, la seguridad de los elegidos. Y vamos a ver en esta doctrina que si la elección es verdad, también es la doctrina de la preservación de los elegidos. Este implica que Dios va a aplicar los medios necesarios para guardar a los suyos hasta el fin. En un citado de un libro, Las Doctrinas de la Gracia en el Evangelio de Juan, R. Bruce Stewart dijo: aquellos a quienes Dios ha escogido, por quienes Cristo murió, y que el Espíritu ha llamado con eficacia. Recuerden, hablamos sobre el sacrificio eficaz que va a lograr lo deseado por Dios y la expiación limitada. Entonces dice Bruce, perseverarán en la fe hasta el fin, ya sea la muerte o la segunda venida de Cristo, y experimentarán la plenitud de la bendición de la vida al contemplar para siempre la gloria de Cristo. Lo que quiere decir es que los elegidos van a estar en la eternidad. Entonces, cuando hablamos de la vida eterna, este incluye muchos aspectos. Es una posesión presente, igual como una promesa a ser cumplida más plenamente en el futuro. Entonces, es cualitativa, y quiere decir que es una clase de vida diferente de la que el hombre tiene por naturaleza. Habla del hecho de que Dios ha circuncidado nuestro corazón, ha puesto un nuevo espíritu en nosotros y ha puesto su espíritu para guiarnos y hacernos cumplir con sus mandamientos. También es cuantitativa y quiere decir que es una vida que comienza ahora y que sobrevive a la tumba y se manifiesta en la resurrección del cuerpo y sigue para siempre contemplando la gloria de Jesucristo. Esto lo miramos cuando estudiábamos sobre los libros y el libro, que hay libros escritos desde la fundación del mundo, en los cuales están escritos los nombres de los hombres moradores del mundo, y también un libro que fue escrito desde la fundación del mundo que contiene los nombres de los elegidos, la eclesía. Vamos a Filipenses 4:3 una vez más. Lo hemos visto en videos anteriores, 4:3. Aquí Pablo dice: te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los otros de mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces miramos que este libro, que es desde la fundación del mundo, contiene los nombres de los elegidos. Habla de la seguridad de los elegidos. Y otra vez es necesario mencionar que en Apocalipsis 17:8, 20, 11 al 15 y 21, 27, que habla de estos libros y habla que fueron libros escritos desde la fundación del mundo. Y es por eso que Pablo puede hablar con confianza que uno no puede perder la salvación. Vamos a Filipenses 1, versículo 6. 1:6. Pablo dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es una promesa del hecho de que Dios va a cumplir en nosotros la obra que inició en cada uno de los suyos. Ahora vamos a 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Aquí Pablo nos dice: por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel
día. Entonces, Pablo mostrándonos que tiene confianza en las promesas de Cristo y en la obra de Dios en su vida, que Dios va a guardar esta obra hasta el día de Jesucristo. Y entonces, mostrando su confianza en las promesas de Dios. Ahora vamos a Salmos 119, 63, porque vamos a ver aquí que David también fue confiado y persuadido de la obra de Dios en su vida para llevarle a la perfección. Él dijo: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Quiénes son los todos? Obviamente él estaba refiriendo a Moisés, Adán, Abraham, a Jacob y otros de sus antepasados que temían y guardaban los mandamientos de Jehová. Ahora vamos a 2 de Juan 1, 2. 2 de Juan, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Aquí Juan dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, por causa de la verdad que mora en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces, una afirmación de la preservación de los elegidos. Vamos a Judas capítulo 1, Judas 1, y vamos a ver lo que Judas nos dice aquí en los primeros versículos. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados por Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Entonces, Él nos dice aquí, hay los que son llamados, como miramos en Romanos 8:30, los santificados, lo mismo que Pablo dice en Romanos 8:30, y que todos aquellos son llamados y santificados por Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Entonces, la vida en Jesucristo garantía que los llamados, los elegidos, van a estar en la eternidad. De hecho, vamos a Romanos 8:30 y ver lo que dijo Pablo allí. 8:30, Pablo nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten, todos los verbos hablan de algo ya hecho en los elegidos. Sabemos que fuimos justificados por la obra de Cristo, que Dios está llevándonos ahora en un camino angosto y está santificándonos en este camino, y que también este camino lleva a la gloria. Pero todo es un hecho ya cumplido en Cristo. En Romanos 8:33, Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces miramos aquí que la justificación es obra de Dios. Y entonces, siendo obra de Dios, no depende de nuestros méritos, sino de lo que Cristo logró en la cruz. Por eso podemos hablar de sacrificio eficaz y expiación limitada. Entonces, si esta es una verdad, también es verdad la preservación de los elegidos. El concepto de la imputación de la justicia de Cristo aquí toma su importancia. Somos justos no por méritos propios, sino por el don gratuito de la justicia de Cristo. Y si este don no vino por nuestros méritos, ni se quita por nuestras fallas. Entonces, este es muy importante. No depende de nosotros. Y no existe en ninguna parte de la Biblia una doctrina que habla sobre la dejustificación. Nunca nos dice que una persona justificada puede llegar a ser otra vez injustificada.
justificada. Por esto Pablo explica que Dios rechaza toda acusación en contra de su pueblo elegido y justificado. Entonces, esta es una garantía para los elegidos que van a estar en la presencia de Jehová toda la eternidad. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Notan, no renacimos por una oración de fe, nos renacimos porque es obra de Dios en nosotros, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe somos guardados por el poder de Dios, y esta fe es un don de Dios depositado en los suyos. Dice Pedro, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Entonces, estas pruebas sirven para la perfección de los santos. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Noten, ¿cuál es el fin de vuestra fe? Es la salvación de vuestras almas. Entonces, esta es la razón que fuimos predestinados, para ser conformados a la imagen de Cristo y entrar en la presencia de Dios, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10. Acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando pronunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. Estos son los que David dijo que era compañero de todos aquellos que temen a Jehová. Dicen 12, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, todo este tiempo aquí en la tierra, en el camino angosto, tenemos que andar conducidos en temor todo el tiempo. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y quiero brincar al versículo 22. Aquí Pedro nos dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la alabanza de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces miramos que fuimos predestinados para recibir toda esta bendición y andar con Dios en la eternidad. Y la glorificación de los hijos de Dios es el fruto final de la predestinación, como miramos en Romanos 8:30. Bueno, es todo en cuanto a esta doctrina de la seguridad de los elegidos. Sabemos que los elegidos están seguros por el poder de Dios en ellos, por Cristo en ellos, por el sello que es el Espíritu Santo, una garantía que Dios nos va a llevar a estar con Él en la Nueva Jerusalén para toda la eternidad. Entonces, miramos que es imposible que un elegido que fue justificado y glorificado pierde su salvación y así ser deselegido. Es imposible. Bueno, ahora es tiempo de poner en práctica toda sana doctrina y caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.